Abra tu Biblia en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a compartir para luego estar así desarrollando este lindo tema donde tengo la certeza que Dios hablará a tu corazón. Génesis 12, versículo 1 y 2 se intitula Dios llama a Abraham. Lo tenemos, amén. Dice así la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Hasta allí nuestra lectura. Este tema de este mensaje de hoy, yo le puse un título. Este título dice: elegidos sin elección. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos ahí? Elegidos sin elección. No soy acostumbrado a hacer esto, pero dígale a alguien que está ahí a tu lado: si fuiste elegido, diga y haga eso. Si fuiste elegido, no tienes elección. Qué tremendo. Si tú fuiste elegido, tú no tienes opciones a elegir. Tú simplemente tienes una orden a seguir. Esto es interesante en la vida de la mayoría que yo estoy aquí contemplando en este culto, porque aquellos que fueron elegidos por Dios normalmente tienden a caminar de 1 a 10 y centenas de caminos. Todos ellos le conducirán a un mismo destino. Este es el detalle de aquellos que fueron elegidos por Dios y que no tienen elección. Y para meditar en este tema, yo elegí este pasaje que hace mención a la vida o al inicio de la vida ministerial de un hombre llamado Abraham. O mejor, hasta ese entonces su nombre era Abraham. Abraham, para que nosotros entendamos de dónde Dios le sacó, es importante comprender que Abraham, este hombre, él recibe este nombre de parte de su papá, que se llama Taré. Taré era un tipo que habitó o creció en un lugar llamado Ur de los Caldeos. De Ur de los Caldeos, cuando nace Abraham, ellos se trasladan a un lugar llamado Aram. Y en ese lugar llamado Aram es a donde el papá de Abraham, llamado Taré, se dedicaba a la fabricación de esculturas. La palabra de Dios menciona o describe, relata muy poco referente a este hombre llamado Taré, que es el papá de Abraham, abuelo de Isaac. Pero hay registros históricos que mencionan que este hombre llamado Taré, él fabricaba esculturas de piedra y de bronce. De entre estas esculturas de piedra y de bronce, él también fabricaba esculturas de dioses paganos. Hay historiadores como Flavio Josefo que menciona, relata una historia muy graciosa, ¿verdad? Que yo encuentro interesante. Es que Taré, en una ocasión, cuando tenía algunas esculturas construidas, y él no solamente construía, sino que según tales historiadores, él también adoraba estas imágenes. Es similar a los tiempos de hoy que estamos viviendo. Según esta historia, Taré, él fabricaba esculturas y él adoraba estas esculturas también. Era algo que aparentemente Abraham no aprobaba tanto, porque Dios eligió a Abraham. Y para que Dios elija, esto quiere decir que había opciones. Para que Dios elija a alguien, esto quiere decir que hay opciones, más de uno. Porque si hay un único, no hay cómo elegir. Te quedas con el único que hay. Pero si hay varios, entonces hay elección. Entonces, Abraham, él fue elegido por Dios, hermano Diego. Él no era el único hombre que había.
Probablemente había muchos en quienes Dios podía llamar y confiar. Pero si Dios eligió a Abraham, quiere decir que había muchos, y de entre muchos Dios eligió a Abraham. Con esto yo no quiero perder, ¿verdad?, la oportunidad de profetizar en tu vida y de decirte en esta noche que si tú estás aquí es porque Dios te eligió de entre muchos. Aleluya. Yo no sé si esto te alegra. A mí me pone feliz entender que habiendo tantos otros quien Dios podía poner hoy en este lugar o allí en esa silla, Dios te eligió a ti. Entonces, si Dios te eligió, quiere decir que habían otros, y de entre todos estos otros, no que Dios haya despreciado a ellos, sino que para tal objetivo y propósito que tú estás ejecutando la misión, no había nadie más o mejor indicado que tú. Para hacer lo que tú estás haciendo, Dios te eligió a ti. No había nadie mejor. Ahí vamos a entrar un poquitito más detallado en este asunto. Para ser la mamá de este hijo, de esta hija que tú tienes, no había nadie mejor que tú. Por eso Dios te eligió a ti. Para ser hija de esta mujer, de esta mamá o de este papá que tú tienes, no había nadie mejor que tú. Dios eligió y te ubicó en ese preciso lugar. Hay veces que pensamos y decimos: como yo quisiera haber nacido en Francia, como yo quisiera haber nacido en Estados Unidos. Pero permítame decirte en esta noche que si tú estás ahí es porque ese lugar, precisamente hoy y precisamente allí, y necesariamente tú fuiste elegido por Dios para estar ejerciendo ese llamado y ese propósito. Tú tienes un propósito en ese lugar. Dios te eligió. Tú no estás ahí por acaso, por accidente del universo. Tú estás allí porque Dios te eligió de entre muchos. Y cuando Dios elige a Abraham, es una interesante realidad de que Abraham no tuvo elección. Cuando uno es escogido por Dios, esa persona no tiene elección. Por esto dije en el comienzo, cuando uno es elegido por Dios, puede trazar miles de caminos diferentes, puede intentar diferentes tipos de rubros, trabajos, ocupaciones, personas, lugares, pero todos estos caminos te conducirán siempre al propósito de Dios. Vamos a la Biblia. Jonás, él intentó escapar de una elección que Dios hizo en su vida. Dios le dijo: Jonás, yo te elegí. ¿Para qué? Para ir a predicar a Nínive. Ahí entonces Jonás, con miedo y rechazando tal misión, Jonás dijo: no, yo no me voy hacia Nínive, yo me voy hacia otro lugar. Él pagó pasaje, subió en un barco, se fue, se tiró en el agua, un pez le tragó y le llevó otra vez a Nínive. Entonces, sea cual sea el lugar a donde tú te estás dirigiendo, lugar opuesto a tu llamado, déjame decirte que nunca faltará un pez gigante para tragarte y vomitarte en el mismo lugar a donde Dios te quería hace rato. Entonces, en esta noche yo estoy aquí para decirte a ti que Dios te eligió y tú no tienes elección. Y si Dios te eligió, por cuanto tú no tienes elección, el camino que estás caminando no tiene vuelta atrás. Ese es otro problema, hermano. El camino a donde tú empezaste a caminar, no hay vuelta atrás. Y vamos ahora a desmenuzar esta situación interesante. Abraham, elegido por Dios por algunas características estas que Dios determinó y dijo: sí, la persona indicada es él. No hay nadie mejor que él para ejecutar esta misión. Abraham, él recibe un llamado de Dios. Dios se agradó de él. Yo dije en el comienzo, si Dios eligió es porque había más opciones. Y estas opciones, todos ellos fueron rechazados y Dios te eligió a ti. Y entonces cuando Dios eligió a Abraham, Dios eligió por características personales y únicas. Hermanos, Abraham no eligió a Dios, Dios lo eligió. Hay algunas cosas en la vida que tú y yo no elegimos, como por ejemplo tu nombre. ¿Quién aquí eligió su nombre? Si yo fuera a elegir mi nombre, tal vez yo no me llamaría Ángel. Mi mamá le gustó ese nombre y me puso Ángel. Imagínese aquel varón, aquella persona que se llama Eleuterio, Eustaquio, Presentación. Son nombres diferentes. Yo no digo que es feo, es diferente. Ellos no eligieron ese nombre, fueron sus padres. Queridos, son cosas que nosotros no elegimos, el nombre. Otra cosa que tú no has podido elegir, el lugar de nacimiento. Tú no elegiste eso.
Fue Dios quien eligió, porque si no, tal vez hubiese nacido otro lado. También no elegiste tu color de piel, el tamaño de tu oreja, por ejemplo, porque seguramente sería más pequeñito si tú fueses a elegir, ¿verdad? El tamaño de nuestro nariz, ¿verdad? El tamaño de mi ojo. Son cosas que no elegimos. Dios eligió por nosotros. Pero hay una cosa que Dios sí te permitió elegir: ¿a dónde vas a pasar la eternidad de tu vida? Si vas a pasar en el lago de fuego, en el infierno, o si vas a pasar con Dios. Lo más importante, Dios te dejó elegir. Entonces, si tu oreja es grande, si es pequeño, si tú eres negro, si tú eres blanco, si tu nombre es feo o lindo, no importa, porque ninguno de ellos puede interferir en tu salvación. Ahora, la elección que tú harás desde que Dios te eligió y te llamó a ti es una situación que definirá tu futuro en la eternidad. Por esto, cuidado, elija bien el camino por donde tú estás caminando, porque ese camino puede determinar el final de tu alma en la eternidad. Cuidado, ahí Dios elige a Abraham por características personales. El ser humano, todos ellos son diferentes. Mi voz puede parecer a la de alguien, pero nunca será igual. Hay tres cosas en el ser humano que es diferente: el ADN, la sangre. Hay otra cosa diferente que nadie tiene igual que el mío: el cabello. Hay otra cosa que nadie tiene igual que el mío: las huellas digitales. Son tres cosas que el ser humano ninguno tiene igual al otro. Son diferentes. Dios, Él es infinito. Por esto a Él nunca le falta cantidades o detalles exclusivos para poner en una persona. Todos nosotros tenemos una autenticidad. Tú eres auténtico. Diga al que está a tu lado: tú eres auténtico. Dígale fuerte, no diga desanimada, si tú eres auténtico. Tú eres profeta, aleluya. Tú eres auténtico, tú eres única, tú eres único. Y si Dios te eligió, es porque no hay nadie quien pueda ocupar tu lugar. No hay uno igual a ti. Es porque tú eres auténtico. Dios te hizo único, y a Abraham le hizo único. Abraham tenía una característica. Característica habla de carácter. El carácter de Abraham le agradó a Dios. Abraham tenía un carácter determinado y bien inclinado hacia la verdad. Según el historiador Flavio Josefo, Abraham, en una ocasión cuando adolescente, su papá le ocupa diciéndole: mi hijo, quédate a cuidar de mis esculturas y yo me voy un ratito. No se sabe para dónde se fue. Esto no está en la Biblia, está en registros históricos. Y ahí le dice a Abraham: Abraham, por favor, cuídame de mis esculturas. Y se va. Y cuando él vuelve, había sido que Abraham agarró un palo y rompió toditas las esculturas de su papá. Y ahí entonces fue cuando su papá viene de regreso y le dice: Abraham, ¿qué hiciste? ¿Por qué rompiste? Y entonces Abraham le dice: esta estatua agarró ese palo y le pegó a ese, y ese le pegó a este, y se rompió todito. Y ahí entonces Taré le dice a Abraham: pero es imposible, porque ellos no se mueven, no hablan, no pueden hacer nada. Y Abraham le dice: exacto, ahí está el punto. Si ellos no se mueven, no hablan, no son capaces ni de romperse el uno al otro, ¿por qué te postras delante de ellos? Y esto posiblemente, según analogías, agradó a Dios este carácter. Y Dios por esto elige a Abraham, y Abraham queda sin elección. Y le da una orden a Abraham, ya de entrada le dice: Abraham, salga de tu tierra, de en medio de tus parientes y de la casa de tu papá. Tres cosas: salga de tu tierra, de en medio de tus parientes y de la casa de tu papá. Son tres lugares de a donde Dios quería trasladar a Abraham. Ahora, ¿por qué le dice salga de tu tierra? Tu tierra, hermanos, es algo que pone en ti una confianza diferente a lo que cuando tú eres extranjero. Te estoy hablando de algo que yo vivo en la piel. Cuando yo estoy en mi tierra, en el lugar donde yo nací, yo conozco los lugares, yo nací por ahí, esa tierra me vio crecer, y entonces yo tengo una confianza en ese lugar. Y hay gente que dice: no, yo soy, acá estamos en San Lorenzo, ¿verdad? No, yo soy sanlorenzano, en San Lorenzo es así, en San Lorenzo tenemos esto y esto y esto. Y entonces esto te da un cierto orgullo.
Y a Abraham le dijo Dios, abandone tu tierra. Cuando Dios le dice abandone tu tierra, le está diciendo salga de esa comodidad, abandone esa cultura, abandone tu ego. Esto es lo que Dios le dice a Abraham cuando le dice salga de tu tierra. Es salir de esa cultura y salir de ese ego. Cuando somos extranjeros, nosotros entendemos que no somos de ahí. Lo que Dios quería hacer que Abraham entendiera por el camino en esta misión era que su lugar no era aquí abajo, su lugar es en el cielo. Dios está diciéndote salga de tu tierra. No te estoy diciendo para viajar lejos, pero deja de confiar en esta tierra, porque tú no eres de aquí, tú eres del cielo. Tu ciudadanía es la nueva Jerusalén. Es bueno ser patriota, sí, pero tu lugar no es aquí, tu lugar es allá. Si tú estás apegado a esta tierra, tú no tienes por qué venir a la iglesia, porque tú no te quedarás aquí, tú te irás allá. Y entonces cuando le dijo salga de tu tierra, es abandona tu cultura, abandona tu ego. Hermanos, el ego es algo que está matando a los creyentes. Y Abraham, él no tenía problema en decir yo me voy. Si preguntásemos a algunos otros por ahí, salga de tu tierra, de tus parientes y de la casa de tu papá, algunos creyentes te van a responder así, vamos a orar primero, ¿verdad, hermano? Vamos a orar. Pero sin embargo, aquel que está determinado en servir a Dios no tiene que orar primero, porque ya vive en oración. Entonces asume el llamado. Y esto es, salga de tu tierra, es abandonar cultura. La cultura, hermanos, es algo que está plantado en nuestra sangre, por cuanto nacimos en ese lugar. Y hay algo, hermanos, que quita la cultura de nuestra piel, es salir de tu lugar de nacimiento. Yo no estoy diciendo a nadie para que salga, pero por esto le dijo a Abraham, salga de ahí, váyase. Porque yéndose lejos, la cultura se saldría de él desde la raíz. Tanto es que Abraham fue el primer hebreo. ¿Qué quiere decir hebreo? Según el diccionario, el que cruzó el río. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, salga de tu tierra, él cruzó el río que dividía la región de Aram. Y cuando él se fue y se mezcló con culturas diferentes, costumbres diferentes, idiomas diferentes, ahí fue a donde nació el idioma hebreo. El idioma hebreo que hasta entonces era un arameo mal hablado. Y así como usted me escucha hablando, no sabe si es de qué nacionalidad, yo le apaité yo en mi forma de hablar. Porque yo salí de un lugar y estoy mezclándome con guaraní, con castellano, con todo lo que hay. Entonces esto va quitando y haciéndonos olvidar culturas. Y entonces tu cultura no puede ser un impedimento para el obrar de Dios en tu vida. Ahí le dijo, salga de tu tierra. Es para que tú entiendas que tu lugar no es aquí, tu lugar es en el cielo. Segundo, salga de tu parentela. Hermanos, hay algo que el ser humano siente cuando está en medio de sus parientes. Cuando tú estás en medio de tus parientes, tú no tienes miedo de nada, porque tu pariente te va a defender, porque tu hermano, tu hermana te va a defender. Pero cuando tú estás lejos de todos, no hay quien te defienda, no hay quien pelee por ti. Y yo no estoy hablando de algo que me contaron, yo estoy hablando de algo que yo vivo en la piel. Y a Abraham le dijo, salga de medio de tus parientes. Le estaba diciendo, mire, quien te protege no son tus parientes, para que tú entiendas que quien pelea por ti es el Señor. Por esto en Éxodo 14:14 le dijo Dios a Moisés para decir al pueblo, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tú solamente entiendes que Dios pelea por ti cuando tú estás solo en una batalla. Porque mientras tú tienes el contacto de alguien a quien llamar y decirle ayúdame, tú no oras, tú agarras tu teléfono y llamas. Pero en el día en que tú estés solito, en el día en que tú no tengas saldo, no tengas teléfono, ni el contacto de nadie, ni el aprecio de nadie, porque con el pasar de los tiempos el aprecio se acaba, el acercamiento se enfría. Y es ahí cuando tú entiendes que el único quien puede defenderte es el Señor.
Entonces Abraham le decía a Dios: salga de medio de tus parientes, para que tú entiendas que el único que puede pelear por ti es el Señor. El único que te defiende y el que pelea por ti es el Espíritu Santo que está aquí. Ahí le dijo: salga de la casa de tu padre, de la casa de tu padre, para que él entienda. Dios le dijo: salga de la casa de tu papá, para que Abraham aprenda que la herencia que le toca a él no es herencia de seres humanos, es herencia de lo alto. Y ahí Dios le dijo: salga de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Sabe por qué? Porque quizás tu herencia, allí tú encuentras lindo, sí, pero yo tengo una herencia mejor para ti. Ahí Jesús confirmó diciendo: Él os ha hecho a nosotros coherederos juntamente con Cristo. Tu herencia no está aquí en la tierra, tu herencia está allá en el cielo. Ahí yo estaba contando una vez un testimonio que contaba un experiente pastor, diciendo que cuando él tenía 20 años de edad, él fue enviado a Japón para ser misionero, pastorear una iglesia. Cuando él cumplió 50 años de misión, él tenía 70 años. A los 70 años de edad, él vuelve, porque ya está jubilado, entre aspas, ¿verdad? Jubilado. Llegó su tiempo de dejar el pastorado. 70 años, trabajó mucho. Y ahí él dijo así: yo quiero pasar el resto de mis días en mi tierra, en mi casa, en la casa de mi papá. Allí entonces él toma un viaje y se va a su lugar de nacimiento. Y él, ansioso para llegar, 50 años de misión, 50 años después, él vuelve a su casa. Y él está expectante, imaginándose que personas lo recibirían con abrazo, con felicidades: Dios te bendiga. Y cuando él llega a su tierra, su supuesta tierra, había un silencio total. No estaba nadie ahí para recibir, ni la iglesia que le envió, nadie. Y entonces él se sintió muy mal, le dolió su panza y se fue a consultar. Y en esta consulta el doctor le dijo: tú tienes cáncer. Y ahí entonces él se enoja con Dios y dice: 50 años trabajé para este Dios, para luego venir y recibir una noticia de que voy a morir de cáncer. Le habla a su esposa y le dice: pregúntale a Dios ahí si es así que nos paga. Yo me voy. Y él se fue a caminar. Al volver de su caminata, él viene y le pregunta a Dios, a su esposa, diciéndole: ¿qué te dijo Dios? ¿Te respondió del por qué estamos siendo recibidos así? Volvemos a casa y esta es nuestra paga. Y ahí su esposa le dice: sí, Dios me respondió. ¿Y qué te dijo? Y ella le dijo: él me dijo que todavía no volvimos a casa, porque esta no es nuestra casa, esta no es nuestra tierra. Nuestra casa está en el cielo. Acá no tenemos nadie que nos reciba, pero allá en el cielo Dios está de brazos abiertos para recibirte. Entonces, mi hermano, mi amigo, hermana en Cristo que estás en este lugar, la paga de tu servicio, de tu misión, de tu trabajo en esta tierra, tú no vas a recibir aquí. Hermanos, yo no sé si tengo 7 años de pastorado en esta región de Paraguay, y en estos 7 años yo no recuerdo de alguien venir a decirme: felicidades por predicar. Yo no escuché nunca esto. Pero queridos hermanos, yo estoy en paz, porque yo sé que cuando yo me vaya a la eternidad, el Señor Dios, Él mismo se encargará de extendernos un abrazo y de decirnos: bien hecho, soldado, buena obra has hecho. Entonces allí está el deseo y anhelo y alegría de nuestro corazón. Entonces Abraham, él recibió esta orden: salga de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y váyase al lugar que yo te mostraré. Ahí, en resultado a esta obediencia, Dios le da una promesa y le dice: te bendeciré. Te bendeciré. Qué lindo escuchar eso. Te voy a bendecir. Ahí él sale de su tierra, de su casa, de su papá y de su parentela, y él se va sin conocer lo que él contemplaría. Hermano, lo que Abraham hizo es cosa de loco. Yo no sé si tú y yo tendríamos el coraje de hacer lo que Abraham hizo. Abraham tenía una casa
aunque la casa de su padre, pero tenía. Abraham tenía una familia. Abraham tenía hermanos. Abraham tenía vecinos. Abraham tenía ciertas cosas y utensilios que cualquiera pudiese tener en aquellos momentos. Su papá era un hombre trabajador, seguro le enseñó a trabajar. Abraham tenía todo lo que una persona común pudiese tener. Y ahí Dios le dice: deja todo y vamos, yo te voy a dar otra cosa. ¿Pero qué me vas a dar? No te voy a mostrar. Vamos primero. Imagínese usted que tiene una moto. Yo te digo, hermano Diego, dame tu moto y yo te voy a dar otra cosa. No vas a querer saber qué te voy a dar, porque si no, no me vas a dar tu moto. Esto es lo que hizo Abraham. A Abraham le dijo Dios: dame todo lo que tenés, deja todo y yo te voy a dar otra cosa. Imagina, hermano Diego, que yo te digo: dame tu moto y te doy otra cosa. Tú me das y allá al otro lado yo te doy una corbata. Te vas a enojar porque la moto vale más que la corbata. Pero Abraham tuvo fe y entendió que aquel que le estaba pidiendo que dejase todo no era una persona que le iba a dar una corbata. Una corbata te puedo dar yo, pero Dios, Él te puede dar algo que hombre alguno te puede entregar. Dios te puede dar cosas que tú ni te imaginas, tú ni sabes dónde. Dios te dará cosas que tú ni eres digno de recibir. Dios te dará bendiciones que tú no tienes la capacidad de comprar. Si Dios te dijo: deja todo, hay personas a quien Dios está hablando hoy diciéndole: deja todo y yo te voy a dar algo mejor. Si Dios te dijo: deja todo, es porque Él ya tiene preparado algo mejor. Ahí voy más profundo. Si Dios requiere algo de ti, es porque Él tiene algo mejor para darte. Si Él está requiriendo que renuncia, Dios tiene cosas mejores para darte. Yo no sé si tú entiendes esto, pero yo estoy sintiendo la presencia y la gloria de Dios aquí. Si Él requiere de ti algo, es porque Él tiene para ti algo mayor. Y ahí le dice a Abraham: deja todo, te voy a dar algo. Y ahí entonces Abraham deja todo y él se va caminando en la presencia de este Dios desconocido para él, pero él lo conocería por el camino. Yo tengo algo para decirte: tú no conoces a Dios, tú no sabes quién Él es. ¿Por qué? Porque Dios es alguien quien se manifiesta a la persona por el camino. Dios no se va a manifestar a ti si tú estás al costado del camino. Dios no se va a manifestar a ti si tú estás parado. Tú no conoces a Dios. Si tú no has emprendido el viaje todavía, tú no conoces a Dios. ¿Quieres conocer a este Dios? Primero empieza a caminar con Él, porque Dios no se revela a ti en la primera impresión. Dios se revela a ti por el camino. Son años de trayectoria, son años de caminar para saber quién es este Dios, y no en su completa plenitud. Tan solamente 1% de la esencia de este Dios que tú conozcas. Tú no querrás volver atrás, porque este Dios es maravilloso. La reacción de un hombre cuando conoce a Dios es: yo no soy digno de tanta gloria. Cuando Pedro conoció a Jesús por un milagro, en la pesca milagrosa, en la pesca maravillosa, allí fue entonces cuando Pedro vio ese milagro y dijo: Jesús, aléjate de mí, porque yo no soy digno de estar en el mismo barco que tú. Cuando Natanael conoció a Dios por medio de Felipe, o creo que al revés, allí entonces cuando conoció le dijo: ¿de dónde me conoces? Ciertamente tú eres profeta. Y ahí Jesús le dijo: porque te dije de dónde viniste, tú te impresionas. Cosas mayores te voy a mostrar si tú vienes y me sigues. Entonces tú no viste grande cosa de Dios si todavía no le estás siguiendo. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Empieza a caminar con Él. Empieza a renunciar tu ego. Empieza a renunciar tu carácter. Hermanos, hay algo que Abraham podía decir. Hay muchas excusas que Abraham podía dar para no ir en este viaje. Como yo conocí personas, y yo fui una de estas personas, que yo decía: hermanos, mi palabra, yo no voy a volver atrás mi palabra. ¿Ya conociste a un creyente que dice así? Si yo te digo sí, es sí, no te voy a fallar. Hay muchos creyentes que dicen eso.
Permítame decirte, mi amigo, mi hermano, si tú eres creyente, tú vas a fallar. ¿A dónde está el ejemplo de la Biblia? Jonás se fue a predicar a Nínive y dijo: Pemanón, Baiteta, van a morir todos, porque la furia de Dios se encendió contra ustedes. Dios manda avisar que va a matar a todos ustedes. Y ahí entonces Nínive se arrepintió, ayunó y Dios tuvo misericordia. A Dios no le importó diciendo: Jonás, ya digo que ellos van a morir, no voy a dejar mal a Jonás. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos nada. Nosotros decimos que cumplimos palabra, pero en realidad no cumplimos. Una vez a un hermano, ¿verdad? Yo dije: hermano, ayúdeme en un trabajo en la iglesia. Y me dijo: vamos a orar primero. Yo oro antes de hacer todas las cosas. Se mandó ¿qué horas antes de postar tu foto en Facebook? Se mandó que vos te vayas a orar antes de poner un video en TikTok, en Instagram. No creo que tú ores para todas las cosas. Ni para comer tú agradeces. Y va a decirme que oras. Yo le dije a un hermano: ayúdeme en una tarea en la iglesia. Y me dijo: voy a orar primero. Yo siempre oro antes de hacer las cosas. Se mandó mentiroso. No ora. Ahí justamente yo le dije: tú oraste para ir allá a cantar en otro lado. No, yo me fui nomás. Entonces, nadie es de palabra. Somos fallos. El único que dice: mi palabra no vuelve vacía, es Dios. Él es el único quien su palabra no falla. El resto fallamos. Yo también fui así. Algún día yo dije: yo no voy a fallar. Lo que yo digo, yo cumplo. Una vez yo hablé a mi papá cuando yo era adolescente. Mi mamá se alejó de él, se separaron. Mi papá hoy tiene 75 años casi. Sí, 75 ya. Y yo una vez me senté junto a él estaba triste. Y yo le dije: papá, yo nunca te voy a dejar solo. Nunca te voy a abandonar. Quédate tranquilo, yo estoy contigo. Yo le dije eso, hermanos. 2 o 3 años después, mi pastor me dijo: Dios te necesita en Paraguay, en el departamento central, Terejó. Yo no tenía elección. Pastor Ángel, vos podías decir que no. Te voy a contar un cortito. Yo sé que la hora avanza, cortito, mire. Cuando yo estaba trabajando en un lugar, ya hacía 4 o 5 años que yo trabajaba. En ese trabajo, de ahí yo salí, me preparé un domingo, me fui al culto. Un profeta se levantó y dijo: joven, Dios te manda a decir que este lugar cierra las puertas para ti. Dios te va a enviar a otro lugar. Allí fue cuando yo dije: no, negativo. Adentro de mí yo dije: negativo. Yo no me voy de este lugar. Yo era muy arraigado también en la tierra donde yo crecí. Y yo dije: yo de acá no me voy ni si me pagan. Ahí entonces el lunes yo me fui a trabajar. A las 12 del mediodía, en una pequeña discusión entre yo y mi patrón. Mi patrón se enoja, golpea la mesa y dice: estás despedido. Yo le dije: sí, estoy despedido. No, yo renuncio, le dije. Y andate, entonces me voy. Y me fui. Por el camino me recordé, porque el Espíritu Santo habló a mí y me dijo: te dije, estoy cerrando puertas para ti. ¡Aleluya! Ahí yo no me contenté, yo me fui a buscar trabajo y entré a trabajar en otro lugar. Trabajé 4 meses. 4 meses después me voy a un culto. Una hermana se levanta y me dice: joven, a ti te digo que tú no estarás aquí por mucho tiempo. Dios te necesita en otro lugar. Te irás y no tienes elección. Ahí yo dije: no me voy, ni nunca. Me fui a trabajar lunes a las 12 del mediodía. Me llama la gente de recursos humanos y me dice: Mitaro Sur, no te necesitamos acá, váyase. Yo le dije: ¿por qué? No sabemos por qué, váyase. Me pagaron, me fui a casa y me recordé de lo que Dios me dijo y dije: será. Allí entonces yo junté la liquidación que me dieron. Me fui a vender asadito por la calle, hermanos. Estaba vendiendo asadito por la calle, me fue bien, gracias a Dios. Junté dinero, compré plancha, compré bicicleta, compré freezer, compré mesita, silla, hice una lomitería. Empecé a hacer hamburguesa y vendí hamburguesa. 4 meses después, en un culto, yo le dije a mi esposa: mi amor, vamos a cerrar acá y vamos a ir al culto. Fuimos al culto. Se levanta alguien otra vez de parte de Dios y a través de él me dice: joven, a ti te vuelvo a decir, este lugar no es para ti. Yo voy a enviar a alguien que va a comprar todo lo que tú tienes y tú le vas a vender.
dentro de 3 días se va en tu local y va a comprar todo y tú le vendes. Porque hay de ti si tú no le vendes. O agarra la bendición o te quedas en maldición. Ahí me dijo algo que me puso miedo. Me dijo así: Dios te prefiere muerto y salvo de que vivo y perdido atrás de dinero. Ahí entonces yo tuve miedo. Me fui a trabajar el lunes, el martes, el miércoles vino un muchacho allí y me dijo: qué linda plancha que tienes. Yo le dije: ah, sí, quieres comprar, te voy a vender. Y ahí me dijo: sí, ¿por cuánto quieres vender? Ahí yo le dije, me acordé de la profecía y yo dije: te voy a vender todo si quieres. Y ahí me dijo: ¿por cuánto? Y le dije un valor para que no me compre luego. Y ahí me dijo: voy a pensar. Se fue. Y a la tarde, cuando yo estaba preparando, aplastando mi carne para hamburguesa, me llamó y me dijo: prepárate ahí ya porque me voy a ir a traer todo. Socorro, yo dije, ¿qué voy a hacer? Hablé a mi esposa, fritamos toda la carne ahí, unos cuantos le di a la vecina por ahí. Y ahí entonces vino el tipo, llevó todito. Yo me quedé sin suelo. Va ahí con la yacuja. Me fui a buscar un trabajito, entré a trabajar en una empresa. Ahí cuando eso, Enrique, hermano, tenía meses de vida. Enrique hoy tiene 8 años, 7, 8, no, nace más de la vez, 7, 8. Ahí entonces me fui a trabajar. Trabajé 2 o 3 meses. Otra vez, un pastor se levanta y me dice: joven, la última vez que te digo, deja todo lo que estás haciendo, porque te vas a ir. Ahí entonces yo no sabía qué hacer. Yo dije: no creo dejar mi trabajo, no puedo. Me fui a trabajar lunes, hermana, adivina qué pasó. Las 12 del mediodía, me llama un señor y me dice: Mitaro Sur, Terejonderógame, váyase, no te necesitamos. Yo lloré, hermanos, en esa vez yo lloré. Yo dije: no es posible. Salí llorando, hermanos, subí en un autito que yo tenía y vine plagueándome diciendo: socorro, ¿qué voy a hacer? Ahí saliendo en el portón, era una fábrica que tenía más de 300 funcionarios. Y ahí saliendo en el portón, un guardia me apunta el dedo y me dice así: mi hermanito. Y me dice en guaraní: hermanito. ¿Qué? Le dije: sin mí nada podréis hacer. Ahí entonces yo lloré más todavía y salí, me fui. Y en una avenida, así en un semáforo, yo paré. Y estaba un mendigo con un cartel que decía: tengo cita, mi familia no me quiere, no tengo trabajo, ayúdame. Y ahí yo saqué un 2000 guaraní para darle. Y yo dije: voy a predicar a este, ya que no tengo nada que hacer, voy a predicarle. Yo iba a decirle: tu familia no te quiere, pero Dios te quiere. Dios te puede sanar. Ahí yo saqué mi 2000. Cuando le pasé para decirle algo, él me dijo: yo sé que Dios me quiere y que Él me puede sanar, pero tú tienes que saber que Dios te va a llevar de este lugar. Váyase y prepárate, porque este lugar no es tuyo. Ya ha llegado el tiempo. Ahí entonces yo lloré más todavía. Me fui en casa. Llegué, le dije a mi esposa: mi amor, no sé qué hacer, voy a hablar con el pastor. Ahí sí, vamos a hablar. Ahí marcamos un día para hablar con el pastor. Y ahí entonces yo me fui a trabajar. Tenía mi máquina de soldar, yo ya hacía trabajo de herrería. Me fui a hacer un portoncito. Agarré un portoncito para hacer, estaba soldando ahí. Y ahí se acerca un ancianito, carapán, viejito, cabello blanco. Y ahí yo ya me quedé con miedo, ya sentí algo raro cuando él se acercó. Se acercó él y me dijo: paz del Señor Jesús, hermano. Ahí yo le dije: amén, vos sos creyente. Y él me dijo: yo soy obrero de la casa del Señor. Ah, qué bendición, le dije. Y ahí él me miraba y me dijo así: tú sabes que ese trabajo no es tuyo, ¿verdad? Ahí yo le dije: ¿por qué? ¿Es mío? Ahí me dijo: no. Larga toda esa herramienta porque Dios te puede lastimar. Déjate de eso y andate. Hermano, yo me acuerdo que soldé Bahía, que el portón seguramente se cayó 2 días después. Me fui, hermanos, a casa. Después me fui, hablé con el pastor. Le dije: pastor, así me pasó. Y el pastor me dijo: se rió así de mí. Hace rato que yo quería a alguien para enviar allá en el departamento central. Ahí yo le dije: pastor, la gente se iba a vete, solo quiero irme ya. Es así que uno, cuando es elegido, no tiene elección. Yo no tuve elección. Dios me eligió y yo tuve que obedecer. Abraham fue elegido y a él no le dieron opciones. Le dijo: váyase. Y ahí cuando le dijo así: mire,
salga de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y vaya hacia un lugar que yo te voy a mostrar. Él ni le mostró todavía, le dijo, andate. Hermano, yo ni vi la casa donde yo iba a vivir. Yo ni vi la gente que me iba a recibir. Yo no conocía a nadie. Yo vine por GPS. Pero a mí no me interesaba porque yo no tenía elección. Hay personas aquí que están quedando sin elección porque ya llegó el tiempo de obedecer la voz de Dios. Y ay de ti si tú no obedeces la voz de Dios. ¿Y quién dice si este no será el último culto de tu vida? ¿Quién sabe si este no es el último culto? ¿Quién sabe si esta no es la última noche que vamos a vivir? ¿Y quién garante que vas a amanecer vivo mañana? ¿Quién garante que tú estarás sano como hoy, el día de mañana? ¿Quién garante que tú tendrás las 4 extremidades el día de mañana? Solamente Dios sabe cómo tú vas a amanecer. Es por esto que yo te aconsejo acomodarte a la voz de Dios. Abraham entonces en el capítulo 13, versículo 2, dice la palabra, y era riquísimo Abraham en ganado, en oro y en plata. Si él era riquísimo en oro, en ganado y en plata, es porque él primero tuvo que salir de su tierra. La promesa se cumplió, porque antes de que la promesa se cumpla, Abraham tuvo que salir de su tierra. Yo no estoy hablando de espacio geográfico. Yo estoy hablando de salir de tu tierra para vivir la tierra de Dios. Salir de tu realidad para empezar a vivir la realidad de Dios. Ay, pero a mí me importa mucho lo que la gente dice. Te cuento un secreto. A Dios no le interesa lo que la gente dice de ti. A Dios no le importa lo que la gente habla de ti. A Él le importa y te conviene que tú camines en tierras que Dios determina para ti. Dice la Biblia, Él era riquísimo en oro, en plata y en ganado. ¿Por qué esto? Porque Él salió de su realidad para vivir la realidad de Dios. Tal vez por esto tú no estás siendo rico. Yo no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de felicidad, de paz, de armonía. Tu hogar es un hogar triste. Tu hogar es un hogar deprimido. Tu hogar es un hogar de desastres y problemas. Tal vez porque tú no dejaste tu realidad para vivir la realidad de Dios. Personas que se preocupan demasiadamente con lo terrenal pasan a vivir un ambiente espiritual de tinieblas. Hermanos, yo ya vi gente dejando de lado ganancias para ir a un culto y ser prosperado. Y también vi gentes dejando culto para ir atrás de ganancia y perder todo. Elija bien el camino que tú trazarás. Dios está hablando fuertemente con los elegidos en esta noche. Si tú eres elegido, tú no tienes elecciones. Si tú fuiste elegido, tu camino no tiene vuelta atrás. Hermanos, este mensaje es demasiado largo. No voy a poder terminar. Pero vamos a entender, si fuiste elegido, tú no tienes elección. La maldición es garantida cuando nos alejamos de Dios. Y yo no estoy aquí para maldecir a nadie, ni Dios maldice. La bendición es garantida si trazamos el camino que Dios te dio. Él era riquísimo porque dejó de vivir su realidad para vivir la realidad de Dios. Hermano, y cuando pasamos a vivir realidad de Dios, a veces nos deprimimos porque nadie nos aplaude. A veces nos deprimimos porque nadie nos felicita. Nosotros queremos que la gente nos felicite. Queremos que aquel mismo pueblo que escupió en la cara de Jesús, azotó a Jesús, blasfemó a Jesús, queremos aplauso de esa gente. Jesús fue escupido por la cara y de esa misma gente tú quieres aplausos. Para tener aplausos de esa gente tú vas a tener que desagradar a Dios. Entonces si fuiste elegido, tú no tienes elección. Si fuiste elegido, no tienes vuelta atrás. Tú puedes quedarte, pero volver atrás jamás.
Abraham entonces, él está caminando para una realidad que él desconoce, pero a donde la bendición es garantida. Y cuando dice la Biblia, era bendecido él en ganado, oro y plata, esta es la etapa de la bendición. ¿Cuántos quieren vivir la etapa de la bendición? Amén. Acá es una etapa que yo llamo la etapa de la bendición. La etapa de la bendición, tú quieres saber cuando estás en ella, ¿sí o no? Amén. Ya para concluir acá, la etapa de la bendición es cuando tú ya no tienes que perseguir la bendición, sino que la bendición te persigue. Y esa etapa no vive cualquiera. Esa etapa solamente vive personas que dejaron su tierra, su parentela, la casa de su padre, y empezaron a vivir parentela espiritual, nacionalidad espiritual, casa de papá espiritual. Son tres cosas que tenemos que abandonar. Yo no te estoy diciendo salga de la casa de tu mamá y papá. No, no es eso. Tu papá tiene que ser primeramente Dios. Tu nacionalidad, antes de San Lorenzano, Capiateño, Itagüeño, Asunceno, antes de eso, antes de ser paraguayo, tú eres celestial. La casa de tu papá es la iglesia, la casa de Dios. Y casa no es un lugar que yo visito, casa es un lugar donde yo vivo. Si la silla está sucia en tu casa, no es la culpa del visitante, es culpa de aquel que vive en esa casa. Entonces, si algo falta aquí, no es culpa de Dios, es de nosotros que estamos viviendo aquí. Entonces, tres cosas que tenemos que cambiar para vivir la etapa de la bendición. Ahí habrá personas que dicen, no, yo no le fallo a mi mamá, yo no le fallo a mi papá, pero le falla a Dios. Mientras Dios no es prioridad para ti, antes que tu mamá, antes que tu papá, antes que marido, esposa, hijo, hija, antes que todo, es Dios. Mientras uno no vive así, todavía no vivirá la etapa de la bendición. Y la etapa de la bendición es cuando la bendición ya viene la bendición. Tú no sabes ni de dónde. Hermano, yo no estoy acá para engrandecerme y decir que soy la gran cosa. Pero yo vivo etapas de bendiciones. Gloria a Dios por esto. Porque nunca me faltó nada y ni va a faltar. Dificultades tengo, sí tengo. Pero yo creo y tengo fe que soy bendecido. Y voy para una otra etapa todavía. Y tú también tienes que ir. Hay una etapa más alta de que la etapa de la bendición. ¿Quieres saber cuál es, amigo? Una etapa más allá de la etapa de la bendición es la etapa donde tú eres la bendición. A donde tú llegas, el ambiente se alegra. A donde tú llegas, la bendición también llega. Ahí Dios le dijo a Abraham, te bendeciré. Serás una gran nación y después tú serás la bendición. La bendición serás tú. Ahí tú vas a notar, a donde tú llegas, la bendición también llega. Y esto solamente sucede cuando uno deja su tierra, deja su parentela y la casa de su papá y empieza a priorizar lo espiritual. Y ahí es cuando yo empiezo a vivir la etapa de la bendición. Ahí uno te ve de lejos y dice, Pastor Ángel, ¿qué hago para vivir así? Hermano, ¿qué hago para tener lo que tú tienes? ¿Qué hago para ser feliz como tú lo eres? Hermana, el camino es largo, pero no es imposible. Tú también estás llegando ahí. Seas tú la bendición. Antes que necesitar la bendición, es mejor ser la bendición. Hay gente que hoy se está convirtiendo en la bendición. Ahí yo quiero profetizar en tu vida en esta noche. Levanta tu mano. Porque tú eres la bendición en tu casa, ya no habrán drogados. Porque tú eres la bendición en tu casa, ya no habrá mentirosos. Porque tú eres la bendición en tu casa, ya no habrá necesidad. Porque tú eres la bendición en tu hogar, se cancela peleas. Porque tú eres la bendición en tu casa, se escasea la maldición. Porque tú eres bendición hoy.
A partir de hoy, Chorebecai, tú empezarás a vivir momentos de bendición. Póngate de pie, vamos a orar. Agradecer a Dios por esta oportunidad, porque tú eres bendición. El ambiente en tu casa está cambiando ahora. Son mensajes poderosos que Dios está hablando aquí. Hay personas quienes necesitan renunciar. Y no importa lo que la gente va a decir, importa lo que Dios piense de ti. Cuando David fue elegido por Dios, él fue consagrado al rey, y al otro día él fue a cuidar de ovejas en el campo. Sus hermanos despertando, esto es una analogía que yo hago. Sus hermanos despiertan al otro día y dicen: vaya, te oigo, rey. ¿Qué pasa, rey? ¿Dónde está tu corona? Pero David en ningún momento se entristeció, porque él sabía lo que él era para Dios. No importa lo que tú eres para los hombres, importa lo que tú eres para Dios. Entonces alégrate de esta noche. ¿Cuánto puede dar un grito de gloria a Dios allí? Este gloria a Dios puede ser más fuerte. A su nombre. Señor, mi Dios, te doy gracias por este pueblo y por este mensaje, por esta palabra.